Hola mis amigos, bienvenidos a una nueva reseña. No, reseña no, hoy es comparación de perfumes, efectivamente. Nos vamos al nuevo perfume de Lady Million Empire. No, este es el Fabulous, que lo vamos a comparar con el perfume de, sí, este de aquí en color rosa es el Empire. Aquí tenemos los dos perfumes que desde luego son muy distintos en aroma. Entonces, independientemente de la duración, porque a mí los perfumes de Paco Rabanne me duran bastante bien y me gusta la intensidad que tienen. Pero aquí lo importante va a ser la diferencia de aromas, en que a ti te gusten los aromas de uno o de otro para la hora de decidirte por uno de los dos. O quizá te gusta coleccionar todos los Lady Million y vas a por todos, así que cada uno. Bueno, vamos a empezar. Bien, intensidad. El campeón de los dos lo gana Lady Million Empire. ¿Cuál gana en duración de perfume? También, al menos en mí, la duración de Lady Million Empire. Es el ganador tanto en duración como en intensidad. Bien, notas, que como te digo es lo más importante. Bien, vamos a empezar por Lady Million Empire, que es un perfume que nos presentaron en el año 2019. Y este perfume tiene notas muy importantes a tener en cuenta, que tenemos un conjunto de frutas de grosellas y ciruela mirabel. Pero estas frutas vienen alicoradas, y es que esta parte del licor es una locura. Unas notas alicoradas de coñac sobre estas frutitas. Luego toquecito floral, que lo sentiremos acompañando a estas frutas de azahar, nerolí y magnolia, un pequeño conjunto de flores blancas. El resultado es un perfume principalmente frutal, por las frutas que hemos comentado, ligeros tonos florales y todo bañado con coñac. Es un perfume femenino, divertido, licoroso. Me encanta. Ya te digo, me encanta. ¡Wow! Tremendo. Cambia mucho la historia cuando nos vamos al nuevo perfume Lady Million Fabulous, el cual nos vamos a encontrar una vainilla predominante, como digo, en las distintas comparaciones y vídeos de Lady Million Fabulous, que nos da una sensación de vainilla que no es una vainilla ligera, limpia, sino que viene acompañado con un pequeño toquecito de ámbar, de cacao, de algo así que nos da una ligera sensación a que esa vainilla está acompañada de algo. También tiene flores. Las flores de este perfume vienen por debajo de la vainilla, porque la vainilla está predominante. Flores como el jazmín, el nardo y el ylang ylang, los cuales no es que sobresalgan, hacen un pequeño bouquet de flores por debajo de la vainilla que está encima, ¿de acuerdo? Luego por abajo, pues sí, oye, quizá ahí es los toquecitos de musgo, que es lo que le dé ese toque especial a la vainilla, no lo sé, haba tonka, esas cosas. Pero tenemos la relativa sencillez de que tenemos un perfume de mucha vainilla y flores. ¿De acuerdo? Así es el Lady Million Fabulous, que huele bien, que huele muy bien, pero le da esa sencillez de otro perfume de vainilla. ¿De acuerdo? Bien. Aquí es lo importante. Este perfume es, desde luego, para las personas muy apasionadas de la vainilla y no para las personas que están cansadas de vainilla. ¿De acuerdo? Y este perfume es para las personas que les gusten las frutas con toque de licor. ¿De acuerdo? Que sí hace que se sienta, esto es dulce frutal y esto es dulce vainilla, ¿vale? Es que son pequeñas diferencias, pero lo que hace que por nuestros gustos personales vayamos decantándonos por uno o por otro. Son perfumes para distintas épocas, ¿de acuerdo? Yo no sé, compañeras, qué opinarán de este perfume, pero sí a mí, por ejemplo, esto es un perfume para salir una noche de verano y salir de fiesta. A mí es que los tonos así de dulces no me molestan nada y con él podría utilizarlo en otoño-invierno perfectamente y en verano también, porque a mí me gusta esta intensidad de dulce. Esto es para salir de fiesta, yo qué sé, esto es delicioso. Y este sí que yo lo siento un poquito más para otoño-invierno y poquito más, una noche de verano, pero poquito más, ¿vale? Bueno,
son femeninos los dos, pero sí es verdad que yo cuando los pruebo y haciendo la comparación de los perfumes, nada más probar el Empire, digo, ¡buah! Pero si es que esto es una locura, es que esto huele fenomenal. El Empire huele de rico, huele de bien, que me encanta. Es que me da hasta buen rollito el olerlo, el ponérmelo y el recordarlo. Y a mí me gusta más el Empire, y si yo tengo que recomendar uno, voy a recomendar el Empire. ¿Sabéis por qué? Pues me da penita decirlo, ¿no? Porque los Lady Million me van gustando, pero es que yo creo que el fallo que tiene Lady Million Fabulous es que es otro perfume de vainilla, que los componentes que lo acompañan no hace que resalte. Y si me pongo a pensar en todos los perfumes que tengo con vainilla, el Fabulous entra un poquito en el saco de otro perfume más con vainilla, ¿vale? Y eso me da penita. No voy a entrar en comparaciones con él, ¿de acuerdo? Simplemente otro más. Y sin embargo, sí, perfumes con frutas hay mogollón, pero ese toquecito de bañarlo con coñac, dices, no, no, no. Así que me quedo con este, además que me da muy buen rollo. Yo cuando me pongo este y me huelo este perfume en mí, me da muy buen rollito. Así que, ¿cuál de los dos yo me compraría? El Empire, ¿de acuerdo? El rosa. Es cuestión de gusto personal. Y esto no es cómprate el que yo te digo o el que a mí me gusta. Esto es pruébalo o analiza tus gustos personales. ¿Qué es lo que de verdad te gusta? Oye, quizá y no te gusta ninguno de los dos, ¿vale? Perfectamente puedes tener los dos. Si ya tienes uno, te puedes comprar el otro porque son completamente distintos. Huelen, al menos entre sí, son completamente distintos. Así que, bueno, amores, todo es cuestión de probar, descubrir, comparar y ver si de verdad os merece la pena uno o quizá, y como os digo, no os gusta ninguno de los dos. Y entonces, pasamos a otros perfumes, que hay muchísimos si no te gusta ninguno de los dos. Bueno, las reseñas de estos dos perfumes están en el canal, os aparecerán por aquí flotando para quienes queráis descubrir un poquito más de estos perfumes. Y nada, seguimos descubriendo más y más y más. Nos vemos en el próximo perfume. Adiós.